El jarrón de cristal se deslizó de los dedos de Elena en el momento en que lo oyó, ese sonido que pensó que nunca volvería a oír, y se hizo añicos contra el suelo de mármol en un rocío de cristal y agua que pareció imposiblemente ruidoso en el repentino silencio. Su primer día en el castillo Nighthaven había comenzado 6 horas antes, cuando la señora Carver, el ama de llaves principal con el pelo gris acero recogido tan apretado que parecía doloroso, la había recibido en la entrada de sirvientes con un manojo de llaves de hierro y una lista de reglas más larga que el brazo de Elena. El castillo es antiguo, había dicho la señora Carver, su voz resonando en los muros de piedra que parecían tragarse el sonido y escupirlo distorsionado. Los pasillos se retuercen, es fácil perderse. Quédate en el ala oeste, limpia los aposentos de invitados. La galería, el salón de la mañana. No entres, bajo ninguna circunstancia, en el ala este. Elena había asentido, tomando notas mentales, observando cómo los dedos de la señora Carver jugueteaban nerviosamente con su delantal cuando mencionó el ala este. ¿Por qué no?, había preguntado Elena, manteniendo su voz neutra y profesional. La señora Carver se había detenido entonces, se había girado para mirarla de frente, y algo que parecía casi piedad cruzó su rostro curtido. El príncipe, había dicho en voz baja. El príncipe Cael reside allí. Es difícil. Violento, dicen. El rey Dominic lo ha intentado todo durante los últimos 3 años. Tutores, médicos, incluso brujas de los territorios del norte. Nada funciona. El chico es inalcanzable, y los sirvientes que han intentado ayudarle han renunciado o solicitado traslados. Es mejor simplemente dejarlo en paz. Elena había querido hacer más preguntas, las había sentido crecer en su lengua como la presión antes de una tormenta. Pero la expresión de la señora Carver se había cerrado y habían continuado el recorrido por pasillos flanqueados por retratos de la nobleza vampírica de rostro severo, cuyos ojos pintados parecían seguir el movimiento. El castillo era hermoso de la manera en que las cosas antiguas y depredadoras eran hermosas. Todo madera oscura y piedra aún más oscura, tapices que representaban batallas que probablemente eran recuerdos reales para algunos de los cortesanos, y ventanas tan altas que hacían que Elena se sintiera como un insecto. Todo resonaba. Pasos, voces, el lejano tintineo del trabajo en la cocina. Todo rebotaba en la piedra y creaba un constante ruido de bajo nivel que le tensaba la mandíbula a Elena. Había pasado la mañana limpiando aposentos de invitados que probablemente costaban más amueblar de lo que su pueblo entero ganaba en un año, puliendo plata que volvería a empañarse en días, sacudiendo el polvo de cortinas que pesaban más que ella. Pero su mente seguía volviendo a las palabras de la señora Carver. Inalcanzable, violento, 3 años. Fueron los 3 años lo que se le quedó grabado, porque 3 años atrás el hermano de Elena, Thomas, había estado vivo, y ella sabía exactamente lo que inalcanzable podía significar cuando el mundo era demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado abrumador. Al llegar la tarde, Elena estaba completamente perdida. Había tomado lo que pensó que era un atajo desde la galería hasta el armario de la ropa blanca y había terminado en un pasillo que no reconocía. Las paredes aquí eran de piedra desnuda, sin tapices que amortiguaran el sonido, y las pocas antorchas ardían con un parpadeo inconsistente que hacía que las sombras danzaran de formas que dolía mirar. Debería haber vuelto. Debería haber desandado sus pasos. Pero oyó algo, un sonido que la hizo congelarse con una mano en la pared fría. Rítmico, repetitivo,
el golpe sordo de algo chocando contra otra cosa, una y otra vez. Elena se movió hacia él sin decidirlo, siguiendo el sonido hasta una puerta al final del pasillo. Estaba entornada, apenas un poco. A través de la rendija, pudo ver movimiento. Empujó la puerta y entró en el caos. La habitación debió de ser hermosa en su día. Podía ver pruebas de ello en el techo alto pintado con estrellas, en los restos de muebles elegantes ahora arrinconados contra las paredes, en la calidad de las telas que cubrían cada superficie dura. Pero lo hermoso estaba enterrado bajo lo roto. Espejos destrozados cubrían el suelo en una constelación de piezas dentadas. Un niño, pequeño y pálido, con el pelo oscuro cayéndole sobre los ojos, se mecía violentamente en el centro de la destrucción. Tenía las manos apretadas sobre las orejas, presionando con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Estaba haciendo un sonido, bajo y constante, casi como un zumbido pero sin melodía. Solo sonido por el simple hecho de bloquear otros sonidos, y se estaba golpeando la cabeza contra las rodillas, no lo suficientemente fuerte como para hacerse daño, pero rítmico, desesperado. El golpe sordo que había oído desde el pasillo. A Elena se le cortó la respiración. Conocía esto. Dios, lo conocía tan bien que le dolía. Las antorchas. Había 6 de ellas montadas alrededor de la habitación, y sus llamas danzaban y parpadeaban, creando un efecto estroboscópico que convertía los espejos destrozados en un caleidoscopio de luz fracturada. Cada parpadeo enviaba sombras corriendo por las paredes y el suelo, impredecibles, imposibles de anticipar. Para alguien cuyo cerebro ansiaba patrones y previsibilidad, sería una tortura. No es inalcanzable, pensó Elena, las palabras claras y seguras en su mente. Solo se está ahogando en un mundo demasiado ruidoso. Se movió con cuidado, evitando los cristales rotos, y comenzó a apagar las antorchas. 1, 2, 3. El balanceo del niño no se detuvo, pero el sonido que hacía cambió ligeramente de tono. 4, 5, 6. La habitación cayó en la oscuridad, rota solo por la luz gris que entraba por la única ventana. El efecto estroboscópico se detuvo. Las sombras se aquietaron. Elena se sentó en el suelo, lo suficientemente lejos para no agobiarlo, lo suficientemente cerca para que supiera que estaba allí. La piedra estaba fría a través de su vestido, y podía sentir la ligera humedad que impregnaba todo en aquel antiguo castillo. No habló. No extendió la mano. No intentó que la mirara. En su lugar, comenzó a tararear. Era la canción que a Thomas le encantaba, simple y repetitiva, el tipo de melodía que se enroscaba sobre sí misma como una serpiente comiéndose su propia cola. Sin palabras, sin variaciones, solo las mismas 4 notas una y otra vez, un patrón que podía predecirse, que no podía sorprender ni abrumar. El balanceo del niño se ralentizó. Su respiración, que había sido rápida y superficial, comenzó a profundizarse. Elena siguió tarareando, manteniendo el volumen bajo y constante, y observó sin mirar fijamente cómo la tensión en sus pequeños hombros comenzaba a liberarse. Pasaron 5 minutos. 10. El balanceo se detuvo por completo. Las manos del niño bajaron lentamente de sus orejas. Y entonces, imposiblemente, se rió. Fue corto, apenas más que una exhalación con sonido, pero fue genuino, una risa de alivio, de liberación, de alegría, porque algo demasiado grande y demasiado ruidoso, finalmente,
se había vuelto más pequeño. Los ojos de Elena ardieron con lágrimas que no dejó caer. 3 años, pensó. 3 años desde que alguien había oído ese sonido. El niño la miró entonces, la miró de verdad. Y sus ojos eran del gris pálido de las nubes de tormenta, antiguos de una manera que le recordó que no era humano, pero jóvenes de una manera que trascendía las especies. No habló, solo miró, y luego, con cuidado, deliberadamente, hizo una seña con las manos. Gracias. Elena entendía el lenguaje de señas como entendía la respiración. Lo había aprendido por Thomas. Había pasado 2 años teniendo conversaciones con su hermano pequeño que nadie más en su pueblo podía seguir. Ella respondió con señas, manteniendo sus movimientos pequeños y no amenazantes. De nada. Estás a salvo ahora. El rostro del niño hizo algo complicado. Alivio y confusión y algo que podría haber sido esperanza, todo superpuesto. Empezó a hacer otra seña, las manos moviéndose en lo que parecía el comienzo de una pregunta, cuando una voz llegó desde la puerta. Kael. Fue apenas un susurro, áspero por la emoción, y Elena se giró para ver a un hombre de pie en la puerta que ella había dejado abierta. Era alto, de hombros anchos, vestía el tipo de ropa que lo marcaba como noble, y su rostro era un estudio de angustia controlada. Pero sus ojos, del mismo gris pálido que los del niño, estaban húmedos. El rey Dominic. La mente de Elena le proporcionó el título incluso mientras su cuerpo se movía en una torpe reverencia, todavía sentada en el suelo. Su Majestad, no pretendía entrometerme. Me perdí y oí. Se interrumpió porque el rey no la estaba mirando. Estaba mirando a su hijo, al príncipe Kael, con una expresión que Elena reconoció del rostro de su propia madre, la primera vez que Thomas había hecho la seña de «te quiero», después de meses sin comunicación. 3 años, dijo el rey, su voz quebrándose en las palabras. 3 años de silencio, y esta chica humana, en 10 minutos. Entró en la habitación, sus pasos cuidadosos para evitar los cristales rotos, y se arrodilló junto a su hijo. Kael no se apartó, pero tampoco se acercó. Solo observó a su padre con ojos cuidadosos y evaluadores. El rey miró a Elena entonces, la miró de verdad, y ella vio al vampiro bajo el padre, antiguo, poderoso, peligroso, pero también desesperado. «¿Qué hiciste?», preguntó. No era una acusación, era una súplica. «Las velas», dijo Elena en voz baja. Estaban parpadeando, creando patrones de luz impredecibles, y la habitación hace eco. Demasiada información sensorial. Simplemente eliminé las variables. Hizo una pausa y luego añadió. No es inalcanzable, Su Majestad. Es autista. El mundo es demasiado ruidoso para él. Y todo el mundo sigue intentando hacerle a él más ruidoso en lugar de hacer el mundo más silencioso. El rey Dominic la miró fijamente. Autista. Repitió la palabra como si la estuviera saboreando. Una condición humana. He leído sobre ella. Los médicos dijeron que era imposible en niños vampiros. Nuestra sangre, nuestra magia, debería prevenirlo. Sus manos se cerraron en puños. Dijeron que estaba dañado, roto, maldito por la muerte de su madre, que si tan solo encontrara la cura adecuada. No, dijo Elena, y su voz fue firme de una manera que probablemente no era apropiada para dirigirse a un rey. No hay cura porque no hay nada que curar. Él procesa el mundo de manera diferente. Su cerebro necesita patrones, previsibilidad, menos caos sensorial. Mi hermano era igual. Tragó saliva. Murió hace 3 años.
de fiebre. Pero antes de eso, me enseñó que diferente no significa roto. Kael observaba este intercambio con intensa concentración. Sus manos se movieron, rápidas y seguras. Ella detuvo las luces malas. Ella cantó la canción del patrón. Ella se sienta lejos, a salvo. Su lenguaje de señas era fluido, más articulado de lo que aparentemente eran sus palabras habladas, y Elena sintió que se le encogía el corazón. Podía comunicarse. Siempre había podido comunicarse. La gente simplemente no había estado escuchando en el idioma correcto. El rostro del rey se descompuso. Extendió la mano lentamente, telegrafiando su movimiento como lo había hecho Elena, y tocó el hombro de su hijo. Kael lo permitió. Lo siento, susurró Dominic. Siento tanto no haber entendido. Pero Kael miraba a Elena de nuevo, su pequeño rostro serio. ¿Volverás? Hizo la seña. ¿Volverás a detener las luces malas? Mañana, respondió Elena con señas. Lo prometo. Y por primera vez en 3 años, el príncipe Kael sonrió. La citación llegó antes del amanecer, entregada por un guardia de rostro impasible, que esperó mientras Elena se vestía con su único uniforme limpio, sus manos temblando tanto que tuvo que intentar abrochar los botones 3 veces. La señora Carver apareció en la puerta de los aposentos de los sirvientes, pálida y ansiosa, retorciendo su delantal entre los dedos, como si intentara estrangularlo. «El rey quiere verte», dijo, con la voz tensa. «En su estudio privado. Elena, ¿qué hiciste ayer en el ala este?» «Ayudé», dijo Elena en voz baja, y siguió al guardia por pasillos que se veían diferentes en la oscuridad previa al amanecer. Todo sombras y la luz parpadeante de las antorchas que le hicieron pensar en la habitación de Kael y en lo simple que había sido arreglar algo que todos los demás habían complicado en exceso. El estudio del rey no se parecía en nada al salón del trono que Elena había vislumbrado durante su recorrido inicial. Mientras que aquel había sido todo mármol frío y grandeza austera diseñada para intimidar, este era cálido. Libros forraban cada pared del suelo al techo, sus lomos gastados por la lectura real, no solo por colección decorativa. Un fuego ardía en el hogar, y los muebles eran cómodos en lugar de impresionantes. El rey Dominic estaba de pie junto a la ventana, todavía con la ropa de ayer, y Elena se dio cuenta con sorpresa de que probablemente no había dormido. Se giró cuando ella entró, y su rostro estaba en carne viva, con una emoción que no podía nombrar del todo. «Señorita Elena», dijo, e hizo un gesto hacia una silla cerca del fuego. «Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar». Elena se sentó, con la espalda recta, las manos cruzadas en su regazo, como su madre le había enseñado para las ocasiones formales. El guardia cerró la puerta, dejándolos solos. El rey sirvió 2 copas de vino, le ofreció una, y cuando ella dudó, él sonrió sin humor. «No voy a envenenarte, y sospecho que a ambos nos vendría bien un poco de ánimo para esta conversación». Se sentó frente a ella, y por un momento no fue un rey vampiro que había vivido durante siglos. Era solo un padre que había visto sufrir a su hijo y no había sabido cómo ayudar. «Necesito entender lo que pasó ayer», dijo. «No la mecánica, las velas y el tarareo, aunque hablaremos de eso. Necesito entender cómo viste en 10 minutos lo que docenas de médicos y tutores han pasado por alto en 3 años». Elena tomó un pequeño sorbo de vino, ganando tiempo para organizar sus pensamientos. «Su Majestad, con el debido respeto, no creo que estuvieran mirando al príncipe Kael. Creo que estaban mirando el problema del príncipe Kael. La diferencia importa. Explícate».
Mi hermano Thomas nació diferente, dijo Elena, y el dolor todavía estaba allí, pero ahora suavizado por el tiempo y la comprensión. No habló hasta los 5 años, y cuando lo hizo, las palabras parecían causarle dolor físico. Se mecía, como hace el príncipe Cael. No podía tolerar ciertos sonidos o texturas. El médico de nuestro pueblo dijo que estaba maldito, poseído, que mi madre debió haber enfadado a los espíritus durante el embarazo. Hizo una pausa, recordando, pero hubo una erudita viajera que se detuvo en nuestro pueblo cuando Thomas tenía 6 años. Había estudiado el desarrollo humano en las ciudades universitarias. Dijo que Thomas no estaba maldito. Era autista. Su cerebro procesaba el mundo de manera diferente al nuestro, y en lugar de intentar forzarlo a procesarlo a nuestra manera, necesitábamos ajustar cómo interactuábamos con él. ¿Y funcionó? Preguntó Dominic, inclinándose hacia adelante. Funcionó maravillosamente. La sonrisa de Elena fue agridulce. Thomas aprendió a comunicarse a través de señas con las manos. Podía decirnos cuándo algo era demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado abrumador. Aprendimos sus patrones, lo que necesitaba para sentirse seguro. Le encantaban las estrellas, como al parecer al príncipe Cael. Podía nombrar cada constelación para cuando tenía 7 años. Podía calcular las fases de la luna con meses de antelación. No era menos inteligente, Su Majestad. Su inteligencia simplemente se veía diferente de lo que la gente esperaba. El rey guardó silencio durante un largo momento, mirando su copa de vino. Cuando Cael nació, su madre estaba exultante. Nuestro hijo, nuestro heredero, el futuro de la casa Nighthaven, era perfecto. Alcanzó sus hitos de desarrollo temprano, caminaba antes de su primer cumpleaños, podía identificar letras antes de poder hablar. Y luego, alrededor de los 3 años, empezó a cambiar. Dejó de hacer contacto visual, dejó de responder a su nombre. Pasaba horas organizando sus soldados de juguete en líneas precisas y gritaba si alguien interrumpía el patrón. Su voz se volvió áspera. Los médicos dijeron que era normal, que los niños vampiros se desarrollaban de manera diferente, pero empeoró. A los 5 años, había dejado de hablar por completo. Tenía estos episodios en los que se lastimaba tratando de bloquear estímulos que ni siquiera podíamos identificar. Cuando su madre murió hace 3 años, asesinada en una estúpida e inútil escaramuza fronteriza, Kael dejó de interactuar con el mundo por completo. Pensamos que era el duelo, que volvería a nosotros cuando terminara el período de luto. Nunca lo hizo. Porque el duelo probablemente empeoró todo, dijo Elena con suavidad. Cuando Thomas murió, dejé de hablar durante 2 meses. El trauma agrava las dificultades existentes. Y un niño que procesa el mundo a través de patrones y previsibilidad perdiendo a su madre sin previo aviso, eso no es solo duelo. Es toda su base estable desapareciendo. Soy un rey que ha conquistado territorios, negociado tratados, comandado ejércitos, dijo Dominic, y su voz se quebró. Pero no puedo llegar a mi propio hijo. Cada tutor que contrato renuncia en semanas. Cada médico ofrece una nueva teoría, un nuevo tratamiento, todos los cuales fracasan. He consultado a brujas, hechiceros, incluso a un mago de sangre, que sugirió que la condición de Kael podría curarse a través de un ritual de transformación. Sus manos se cerraron en puños. Estaba lo suficientemente desesperado como para considerarlo. Considerar convertir a mi hijo de 9 años en un vampiro completo décadas antes de que sea seguro, solo para arreglarlo. Gracias a Dios que no lo hizo, dijo Elena, su voz lo suficientemente aguda como para que los ojos del rey se clavaran en los suyos. Su Majestad. Kael no necesita ser arreglado.
El mundo a su alrededor necesita ser ajustado. Se inclinó hacia adelante, urgente. Sigue intentando cambiarlo para que se ajuste al castillo, a la corte, a las expectativas de lo que un príncipe debería ser. Pero, ¿y si en lugar de eso cambiara el castillo para que se ajuste a él? ¿Y si le preguntara qué necesita en lugar de decirle lo que debería tolerar? El silencio se extendió entre ellos. Afuera, el amanecer rompía, una luz pálida filtrándose por las ventanas. Finalmente, Dominic habló. Te ofrezco un puesto. Compañera personal de Kael. Vivirías en el ala este. Tendrías acceso a todos los recursos reales, lo que sea que necesites para ayudarlo a interactuar con el mundo. El salario sería 10 veces lo que ganas como doncella, y reportarías directamente a mí, sin intermediarios, sin barreras burocráticas. Tu única responsabilidad sería mi hijo. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas. Eso es increíblemente generoso, Su Majestad, pero tengo una condición. Dila. Quiero entender las necesidades de Kael de parte de Kael, no de médicos que nunca le han preguntado qué experimenta. Quiero tiempo para observarlo, para aprender sus patrones, para dejar que él me enseñe lo que ayuda y lo que duele. No implementaré tratamientos o terapias diseñadas por personas que piensan que está roto. Elena lo miró a los ojos. No es un problema a resolver. Es un niño que necesita apoyo, y hay una diferencia. La sonrisa de Dominic fue genuina esta vez, cálida y casi aliviada. Hecho. ¿Cuándo puedes empezar? Ya he empezado, dijo Elena, y ambos rieron, la tensión rompiéndose como una fiebre. Pero la risa murió cuando la puerta del estudio se abrió sin previo aviso y una mujer entró con el tipo de presencia que exigía atención. Era hermosa de la manera en que los vampiros suelen serlo, todo bordes afilados y simetría perfecta, con el pelo oscuro recogido en un peinado elaborado y un vestido que probablemente costaba más que la casa familiar de Elena. Sus ojos, del mismo gris pálido que los de Dominic y Kael, se fijaron en Elena con un enfoque depredador. «Hermano», dijo la mujer, su voz fría como la piedra invernal, «no sabía que entreteníamos a sirvientes comunes en tu estudio privado, o que tomabas decisiones de personal sin consultar al consejo». «Lady Morgana», dijo Dominic, y su tono llevaba una advertencia. «Esta es Elena, la nueva compañera de Kael. Elena, mi hermana Morgana. Ella es, hasta que Kael alcance la mayoría de edad, mi heredera». El énfasis en hasta fue leve pero inconfundible, y Elena vio cómo la expresión de Morgana se tensaba casi imperceptiblemente. «Qué encantador», dijo Morgana, adentrándose más en la habitación como una serpiente decidiendo si atacar. El niño ríe una vez después de 3 años de silencio, y de repente estamos elevando a una doncella humana a una posición de influencia sobre el heredero al trono. Dime, niña, ¿cuáles son exactamente tus cualificaciones? Entiendo al príncipe Kael, dijo Elena en voz baja, negándose a ser intimidada. Esa es cualificación suficiente, dijo Dominic, con voz dura. Morgana, si tienes preocupaciones, puedes dirigírtelas a mí en privado. No ahora. Oh, tengo muchas preocupaciones, dijo Morgana, con una sonrisa afilada. Pero no quisiera aburrir a nuestra nueva compañera real con tediosos asuntos políticos. Inclinó la cabeza en una burla de respeto y se fue, su partida tan dramática como su entrada. En el momento en que la puerta se cerró, Dominic suspiró. Me disculpo por mi hermana. Ha sido heredera presunta durante 3 años, y la perspectiva de que Kael se recupere lo suficiente como para reclamar esa posición es
difícil para ella. Quiere que él siga roto, dijo Elena, la comprensión asentándose fría en su estómago, no conscientemente quizás, pero políticamente le sirve a sus intereses si Cael permanece incapaz de cumplir con sus deberes como príncipe heredero. Dominic no lo negó. Bienvenida a la política de la corte. Te sugiero que la aprendas rápidamente, porque hacer reír a mi hijo te ha convertido en una amenaza para personas con un poder considerable. La semana siguiente pasó en un torbellino de observación y ajuste. Elena trasladó sus pocas posesiones a una suite en el ala este, habitaciones que eran más grandes que la casa entera de su familia y estaban llenas de lujos que solo había visto desde la distancia. Pero pasaba poco tiempo allí, centrándose en cambio en Cael. Lo observaba durante las rutinas matutinas, notando cómo se movía por sus habitaciones, tocando ciertos objetos en un orden específico. Observaba sus reacciones a diferentes estímulos, documentando lo que causaba angustia y lo que traía calma. Y lentamente, con cuidado, comenzó a hacer cambios. Las velas parpadeantes fueron reemplazadas por lámparas de aceite que ardían de manera constante. Se instalaron cortinas pesadas para controlar la luz natural. Se creó un horario visual que mostraba las actividades del día en imágenes simples. Y Kael comenzó a relajarse. Empezó a iniciar la comunicación, su lenguaje de señas se volvió más elaborado a medida que confiaba en que Elena lo entendería. Le mostró sus cartas estelares, docenas de ellas cubriendo sus paredes, observaciones astronómicas detalladas que demostraban una mente matemática brillante. Madre me enseñó, hizo la seña, su pequeño rostro serio. Dijo que las estrellas son predecibles, siguen patrones, puedes saber dónde estarán, cuándo saldrán, cuándo se pondrán. Ahora nadie mira. Nadie habla de las estrellas. Yo miraré, respondió Elena con señas. Enséñame. La sonrisa que cruzó el rostro de Cael valió cada mirada de sospecha de los cortesanos, cada conversación susurrada que se detenía cuando ella entraba en una habitación. Pero la verdadera prueba llegó en la cena formal, un evento que Elena había temido desde que Dominic había insistido en que la presencia de Cael era necesaria para una delegación visitante. El comedor era una pesadilla sensorial, techos abovedados que hacían que cada sonido resonara y se multiplicara, docenas de nobles hablando a la vez, el tintineo de los cubiertos sobre la porcelana, el arrastrar de las sillas sobre la piedra. Cael se sentó en la mesa principal junto a su padre, su pequeño cuerpo rígido por el estrés, las manos apretadas en su regazo. Elena estaba de pie a lo largo de la pared con otros sirvientes, observando. Llegó el primer plato, una especie de sopa con hierbas flotantes. Cael lo miró fijamente, su respiración se volvió superficial. Un sirviente se inclinó, susurrando algo que Elena no pudo oír. Cael negó con la cabeza. El susurro del sirviente se volvió más insistente. Las manos de Cael subieron, cubriendo sus oídos. Dominic le puso una mano en el hombro a su hijo, tratando de calmarlo, pero Elena podía ver la crisis acumulándose como una tormenta en el horizonte. Se movió sin pensar, cruzando el comedor en clara violación del protocolo. Su Majestad, dijo en voz baja, acercándose a Dominic, no puede comer esto. La textura es incorrecta y el comedor es demasiado ruidoso. Por favor, déjeme llevarlo a la biblioteca. Podemos traer comida que realmente comerá. Las conversaciones a su alrededor se habían detenido. Todos los nobles en la mesa principal estaban observando. Lord Castellan, el consejero principal de Dominic, se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. Señorita Elena, el príncipe debe aprender a participar en funciones estatales. No se le puede consentir cada vez que encuentra algo desagradable. No está siendo desagradable, dijo Elena, con voz firme.
Está siendo abrumado. Mírelo. Mírelo de verdad. Kael se mecía ahora, su respiración rápida y entrecortada, las manos presionadas tan fuerte sobre sus oídos que estaban blancas. Esto no es desafío ni mal comportamiento. Este es un niño en genuina angustia, y forzarlo a quedarse solo lo empeorará. La voz de Lady Morgana cortó la mesa como un cuchillo. Qué conveniente que en el momento en que el príncipe debe cumplir con sus deberes, su compañera llegue para excusarlo de ellos. Quizás, Su Majestad, este arreglo está haciendo más daño que bien, enseñándole a Kael que simplemente puede evitar cualquier cosa difícil. Dominic miró a su hijo, a su hermana, a Elena. Todo el salón contuvo la respiración. «Llévalo a la biblioteca», dijo el rey en voz baja. «Y Elena, tienes razón. Lord Castellan, haga que las cocinas envíen pan, queso, fruta, alimentos sencillos a la biblioteca. Esta cena continuará sin el príncipe». Elena ayudó a Kael a levantarse de su silla, y la mano del niño encontró la suya, agarrándola con fuerza. Caminaron por el silencioso comedor, cada ojo siguiendo su movimiento, y Elena pudo sentir el peso del juicio, del escándalo, de las consecuencias políticas que no entendía del todo. Pero cuando llegaron a la biblioteca, cuando la respiración de Kael finalmente se estabilizó en el tranquilo santuario forrado de libros, cuando llegó la comida y él comió pan y queso con genuino apetito, terminando una comida entera por lo que Dominic le dijo más tarde que era la primera vez en meses, Elena supo que había tomado la decisión correcta. Las consecuencias políticas podían esperar. En ese momento, un niño estaba comiendo, estaba a salvo, estaba protegido de un mundo demasiado ruidoso y demasiado duro, y eso importaba más que cualquier escándalo. 6 semanas transformaron el ala este, de un lugar de aislamiento, en algo que casi se sentía como un hogar. Y Elena observaba los cambios en Kael con una alegría que no había sentido desde que Thomas estaba vivo. Habían establecido rutinas, predecibles y reconfortantes, que daban forma a los días de Kael de maneras que podía anticipar y controlar. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, cuando el castillo aún estaba en silencio y las estrellas eran visibles a través de las ventanas del observatorio. Kael llevaba a Elena por las sinuosas escaleras hasta la torre más alta, su pequeña mano en la de ella, y observaban el cielo juntos. Le enseñó las constelaciones con una paciencia y un entusiasmo que le dolían el corazón, sus señas fluidas y emocionadas mientras señalaba Casiopea, Orión, la Osa. Las estrellas no cambian, hizo la seña una mañana, su rostro serio a la luz previa al amanecer. La gente cambia, los sonidos cambian, pero las estrellas siguen patrones, siempre los mismos, siempre predecibles. Puedo confiar en las estrellas. También puedes confiar en mí, respondió Elena con señas. Sigo patrones, cumplo mis promesas. Kael la había mirado durante un largo momento. Luego hizo una seña que hizo que le ardieran los ojos con lágrimas. Lo sé. Por eso eres mi persona favorita. Después de observar las estrellas, venía el desayuno en la biblioteca. Siempre los mismos alimentos preparados de la misma manera porque Kael necesitaba esa consistencia. Pan con mantequilla, queso cortado en cuadrados precisos, rodajas de manzana dispuestas en un patrón específico. Luego las lecciones, pero no del tipo que los tutores anteriores habían intentado. Elena no obligaba a Kael a sentarse quieto en un escritorio, ni a mantener contacto visual, ni a hablar cuando hacer señas era más fácil. En cambio, lo dejaba moverse mientras aprendía, lo dejaba estar de pie, mecerse
o pasear mientras resolvía problemas matemáticos que desafiarían a eruditos del doble de su edad. Su mente era extraordinaria cuando se le daba espacio para trabajar de la manera que necesitaba. Las tardes eran para intereses especiales, y la pasión de Cael por la astronomía se extendía a las matemáticas, al cálculo de la mecánica orbital y las posiciones planetarias. Elena le trajo libros de la Biblioteca Real, textos avanzados sobre navegación celestial y predicción astronómica, y lo vio devorarlos con un hambre que demostraba lo que ella había sabido desde el principio. No era inalcanzable. Todos los demás simplemente habían estado hablando el idioma equivocado. Pero el verdadero avance llegó con las tarjetas. Elena las había hecho ella misma, cortando pergamino grueso en rectángulos y pintándolos de colores que Kael podía distinguir fácilmente. Verde significaba, estoy bien, puedo manejar esto. Amarillo significaba, me estoy abrumando, necesito apoyo o un descanso pronto. Rojo significaba, necesito irme ahora mismo, esto es demasiado. Practicaban con las tarjetas constantemente, repasando escenarios. ¿Qué pasa si estás en la cena y el ruido se vuelve demasiado fuerte? Tarjeta roja. Irse a la biblioteca. ¿Qué pasa si alguien te hace una pregunta y necesitas tiempo para procesarla? Tarjeta amarilla. Necesitan esperar. ¿Qué pasa si estás feliz y participando? Tarjeta verde. Sigue así. Kael llevaba las tarjetas a todas partes, guardadas en una pequeña bolsa en su cinturón, y Elena lo vio ganar confianza al usarlas. Comenzó a comunicar sus necesidades de forma preventiva, en lugar de esperar a estar en plena crisis. Los sirvientes del ala este aprendieron a reconocer las tarjetas y a responder adecuadamente. Incluso el rey Dominic, durante sus sesiones nocturnas cuando visitaba a su hijo, aprendió a verificar la tarjeta de Kael antes de iniciar una conversación. El niño estaba floreciendo y el castillo comenzaba a notarlo. Lord Castellan se había pasado por la biblioteca una tarde, aparentemente para revisar algunos documentos, pero Elena lo había sorprendido observando a Kael explicar las matemáticas de las órbitas planetarias a un fascinado erudito junior. El príncipe está mejorando, había dicho Castellan con cuidado. Sus métodos son poco convencionales, señorita Elena, pero no puedo discutir los resultados. No todos estaban contentos. Elena había sorprendido a Lady Morgana, observándolos en varias ocasiones, su expresión calculadora y fría. Los sirvientes informaron que Morgana había estado haciendo preguntas sobre los antecedentes de Elena, su familia, su educación. La señora Carver había llevado a Elena a un lado una noche con una advertencia. Ten cuidado, niña. Estás poniendo nerviosa a gente poderosa. Cuando la heredera presunta empieza a hacer preguntas, rara vez es por razones amistosas. Pero Elena había estado demasiado concentrada en el progreso de Kael para preocuparse mucho por la política del palacio, y ese había sido su error. El momento decisivo llegó durante la fiesta de otoño, un evento masivo que celebraba la cosecha y al que asistía la nobleza de los territorios vecinos. El gran salón estaba abarrotado con cientos de invitados, todos hablando y riendo, el sonido rebotando en los muros de piedra en una cacofonía que hacía que a la propia Elena le doliera la cabeza. Kael se sentó en la mesa principal junto a su padre, vestido con ropas formales que había ayudado a elegir, telas suaves sin bordados que rasparan ni cuellos apretados. Elena estaba cerca, lista para intervenir si era necesario, pero Kael tenía sus tarjetas y se las había arreglado bien. Había mostrado el amarillo 2 veces, y en ambas ocasiones Dominic había creado un breve respiro, entablando una conversación tranquila con Kael, que le daba un descanso de las abrumadoras demandas sociales. Entonces llegó la duquesa de Thornhaven, elegantemente tarde y dramáticamente ruidosa.
Era una vampira antigua, varios siglos mayor que Dominic, con el tipo de estatus que significaba que podía decir casi cualquier cosa sin consecuencias. Entró en el salón con un vestido que parecía diseñado para ocupar el mayor espacio posible, su voz elevándose por encima de la multitud. «Mi querido Dominic», gritó, besando al aire las mejillas del rey. «Qué maravilloso verte, y el pequeño Cael, cómo has crecido». Miró al príncipe, con la expresión que la gente suele reservar para examinar insectos inusuales. «¿Es ese el príncipe simplón?», le dijo a su compañero, sin siquiera molestarse en bajar la voz. «Qué desperdicio de sangre inmortal. Pobre Dominic, cargado con un heredero dañado». El salón no se silenció, pero las conversaciones cercanas flaquearon. Elena sintió que se le caía el estómago, esperando la crisis, el balanceo, las manos sobre las orejas. Empezó a moverse hacia Cael, lista para ayudarlo a irse. Pero Cael no tuvo una crisis. Se puso de pie, sus movimientos tranquilos y deliberados, y sacó su tarjeta roja. La sostuvo en alto para que su padre pudiera verla. Luego se giró para mirar directamente a la duquesa. «No soy simple», dijo, su voz tranquila pero clara. Cada palabra cuidadosamente formada. «Soy autista. Me voy ahora porque eres grosera y ruidosa». Luego miró a Elena, su expresión incierta bajo la fachada valiente. «¿Lo hice bien?». Toda esa sección del salón se había quedado en silencio ahora. Elena sintió lágrimas corriendo por su rostro mientras respondía con señas. «Lo hiciste perfectamente, tan perfectamente». Le ofreció la mano y Cael la tomó, y juntos caminaron entre la multitud hacia la biblioteca, dejando atrás a una duquesa con la boca abierta y a un rey que lloraba abiertamente. Dominic los encontró una hora más tarde en la biblioteca, donde Cael leía tranquilamente sobre las fases lunares y comía el pan y el queso sencillos que Elena había pedido a las cocinas. El rey se arrodilló junto a la silla de su hijo, sin importarle arrugar sus ropas formales. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo, con la voz entrecortada. «Tan increíblemente orgulloso. Te defendiste. Comunicaste tus necesidades. Fuiste digno y valiente y perfecto». Cael respondió con señas, porque hablar le había costado mucha energía y ahora estaba cansado. La duquesa fue mala, pero no grité. No pegué. Usé mi tarjeta roja como me enseñó Elena. «Lo hiciste», asintió Dominic, y luego miró a Elena. «Gracias. Por darle herramientas, por enseñarle que puede abogar por sí mismo, por mostrarme lo que debería haber visto hace años». Esa noche, Elena se fue a dormir sintiendo que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. Cael estaba prosperando. Dominic estaba aprendiendo. Incluso la corte comenzaba a aceptar que el príncipe no estaba roto, solo era diferente. Debería haberlo sabido. Se despertó con manos rudas arrastrándola de la cama, guardias gritando, su habitación siendo destrozada. Alguien encontró el polvo de hierro escondido en su baúl, metido detrás de sus uniformes de repuesto. Alguien más descubrió el diario, encuadernado en cuero y caro, lleno de entradas con una caligrafía que casi parecía la suya, detallando un plan para envenenar lentamente al príncipe Cael, para hacerlo dependiente de ella, para manipular al rey Dominic a través de su hijo enfermo. «No es mío», jadeó Elena, luchando contra los guardias que la sostenían. «No sé cómo llegó eso ahí. Nunca lastimaría a Cael. Nunca». Pero no la escuchaban. La arrastraron por los pasillos y vislumbró a Lady Morgana de pie en una puerta, su rostro cuidadosamente dispuesto en una expresión de conmoción y preocupación. A través de otra puerta, vio la habitación de Cael, vio al príncipe encorvado y vomitando sangre en una palangana. Vio al médico trabajando frenéticamente,
Las fresas, decía alguien. Comió las fresas del cuenco en su habitación. Estaban mezcladas con polvo de hierro, suficiente para matar a un humano, suficiente para enfermar gravemente a un niño vampiro. No, gritó Elena. No le di fresas. Sé que le gustan, pero nunca lo haría, por favor. Tienen que preguntarle a Kael. Él les dirá. La arrojaron a los calabozos, calabozos reales bajo el castillo que ni siquiera sabía que existían. Piedra fría, agua goteando en algún lugar de la oscuridad, el olor a miedo viejo y sangre aún más vieja. Pasaron las horas, quizás días. El tiempo se sentía sin sentido en la oscuridad. Finalmente, pasos, luz de antorcha. El rey Dominic estaba de pie fuera de su celda, y su rostro era una máscara de angustia y furia. «Dime la verdad», dijo en voz baja. «Dime que no hiciste esto». «No lo hice». La voz de Elena estaba ronca de gritar, de rogar a los guardias que la dejaran ver a Kael. «Su Majestad, juro por todo lo que considero sagrado, nunca lastimaría a su hijo. Lo amo como si fuera mi propio hermano. Las pruebas sugieren lo contrario». La mano de Dominic se aferró a los barrotes de la celda. «Polvo de hierro en tus aposentos. Un diario que detalla tu plan. Kael comiendo comida envenenada que solo tú sabías que le encantaba. Lord Castellan dice que el caso es claro. Que nos manipulaste a todos, te ganaste nuestra confianza para acercarte al poder». Elena rió, amarga y rota. ¿Poder? Era una doncella. No tenía nada. Kael me dio un propósito. Me dio una razón para despertarme por la mañana después de pasar 3 años deseando haber muerto con mi hermano. Se apretó contra los barrotes. Pregúntele a Kael. Solo pregúntele. Él sabe la verdad, pero tiene que preguntar de una manera que pueda responder. Preguntas de sí o no. Muéstrele fotos de personas y deje que señale. Puede comunicarse, Dominic. Usted sabe que puede. Está demasiado enfermo, dijo Dominic, su voz quebrándose. El envenenamiento por hierro, tiene fiebre, apenas está consciente. Y cuando está despierto, está en crisis. Preguntando por ti, de hecho. Sigue haciendo la seña de tu nombre, diciendo que estás a salvo, que no lo lastimaste. Pero está enfermo y confundido, y los médicos dicen que su testimonio no es de fiar en este estado. Porque preguntarle adecuadamente expondría quién realmente hizo esto, dijo Elena en voz baja, las piezas encajando. Dominic, piense. ¿Quién se beneficia de que Kael esté enfermo? ¿De que yo esté arrestada? ¿Quién nos ha estado observando durante semanas con cálculo en sus ojos? ¿Acusarías a mi hermana basándote en nada más que especulación? Basándome en la lógica. Elena lo miró a los ojos. No tengo nada que ganar lastimando a Kael, pero Morgana tiene todo que perder si él sigue mejorando, si se vuelve apto para gobernar. Ha sido la heredera durante 3 años. ¿Qué pasa con su posición si Kael la reclama? La expresión de Dominic vaciló. ¿Crees que Morgana envenenaría a su propio sobrino? Creo que envenenaría la amenaza política que él representa. Las manos de Elena temblaban. Por favor, no me dejes pudrirme aquí. No dejes que quien hizo esto gane. Pregunta a los sirvientes que tuvieron acceso a las habitaciones de Kael. Comprueba dónde se compró el polvo de hierro. Mira ese diario de cerca. ¿Es la caligrafía realmente mía? Eres un rey que ha negociado tratados y comandado ejércitos. Investiga esto como lo harías con cualquier complot contra tu trono. Lo consideraré, dijo Dominic finalmente. Pero hasta que tenga pruebas de tu inocencia, te quedas aquí. Por tu propia seguridad, tanto como por cualquier otra cosa. Si eres inocente y alguien te incriminó, podrían intentar silenciarte permanentemente. Se giró para irse, luego se detuvo. Por si sirve de algo, no quiero creer que hiciste esto. Cada instinto me dice que estás diciendo la verdad.
pero me he equivocado antes, sobre mi hijo, sobre lo que necesitaba. No puedo permitirme equivocarme de nuevo. La dejó en la oscuridad. Arriba, Elena podía oír sonidos filtrándose a través de la piedra, pasos, voces, y una voz que se elevaba por encima de las demás, joven y desesperada y quebrada por la tensión. Elena, a salvo. Elena, no lo hizo. ¿Por qué no escuchan? Kael estaba tratando de defenderla, tratando de comunicarse a través de la enfermedad y el estrés y el miedo abrumador, y nadie estaba escuchando de la manera correcta. Elena se acurrucó en el frío suelo de piedra de su celda y lloró, porque finalmente le había dado a Kael herramientas para abogar por sí mismo. Finalmente le había enseñado que su voz importaba. Y ahora, cuando más importaba, la gente en el poder seguía sin escuchar. En el ala este, la habitación cuidadosamente organizada de Kael volvía a caer en el caos. Los horarios visuales eran ignorados. Las lámparas de aceite constantes eran reemplazadas por velas parpadeantes, por sirvientes que no entendían. Las rutinas que le habían dado estructura y seguridad fueron abandonadas en el caos de la investigación del envenenamiento. Y Kael, enfermo y asustado, y extrañando a la única persona que alguna vez lo había entendido de verdad, se ahogaba de nuevo en un mundo demasiado ruidoso y demasiado duro. Lady Morgana estaba de pie en el pasillo fuera de su habitación, escuchando los sonidos angustiados del príncipe, y sonrió. El salón del trono había sido construido para intimidar. Todo techos altísimos y mármol frío, que convertía cada susurro en un eco. Y mientras Helena estaba de pie encadenada ante la corte reunida, comprendió exactamente lo bien que servía a ese propósito. Habían pasado 3 días desde su arresto, 3 días en los calabozos, donde la única luz provenía de antorchas que le lastimaban los ojos, y los únicos sonidos eran el goteo de agua y gritos distantes que esperaba que fueran su imaginación. Ahora estaba de pie ante el rey Dominic, que se sentaba en su trono con aspecto de haber envejecido décadas, y a su lado había una silla vacía donde debería haber estado Kael. Lady Morgana estaba a la derecha, vestida de un morado intenso que la marcaba como heredera presunta, su rostro dispuesto en una expresión de afligida preocupación que revolvía el estómago de Helena. Lord Castellan presidía el proceso, su voz formal y distante mientras leía los cargos. Helena de Millbrook, se te acusa de intento de asesinato del príncipe Kael mediante envenenamiento, de conspiración para manipular a la corona a través de dicho príncipe y de conspirar para elevar tu posición a través del engaño y el daño. ¿Cómo respondes a estos cargos? No culpable, dijo Helena, con la voz ronca. Nunca lastimaría a Kael. Todo lo que he hecho ha sido para ayudarlo, para darle herramientas para navegar un mundo que lo ha estado abrumando desde su nacimiento. Las pruebas sugieren lo contrario, dijo Castellan, y asintió a Morgana. Lady Morgana, por favor, presente su caso. Morgana dio un paso adelante con la confianza de alguien que sabía que ya había ganado. Su Majestad, miembros de la corte, las pruebas son claras y condenatorias. Hizo un gesto, y los sirvientes trajeron los artículos que se habían encontrado en los aposentos de Helena. Polvo de hierro, comprado en una botica de la ciudad baja, bajo un nombre falso, que coincide con la descripción de Helena. Un diario que detalla un plan de meses para envenenar lentamente al príncipe Kael, para hacerlo dependiente de sus cuidados, y a través de él ganar influencia sobre su majestad. Y finalmente, el testimonio de Mary, una sirvienta de cocina que fue testigo de cómo Helena preparaba las fresas que envenenaron al príncipe. La sirvienta,
Una joven que no miraba a Elena a los ojos dio un paso adelante. Parecía aterrorizada. Sus manos temblaban. Vi a la señorita Elena en las cocinas tarde en la noche, hace 3 noches. Estaba lavando fresas, las favoritas del príncipe. No pensé nada en ese momento, pero ahora... Su voz se quebró. Lo siento mucho, Su Majestad. Debería haber dicho algo antes. Estás mintiendo, dijo Elena rotundamente. Yo estaba en el ala este esa noche, leyéndole a Cael antes de dormir. Estuvimos estudiando las fases lunares hasta casi la medianoche. Los sirvientes de allí pueden confirmarlo. ¿Pueden? La sonrisa de Morgana era afilada. ¿O simplemente son leales a la mujer que ha obtenido un acceso sin precedentes a la familia real? Su Majestad, esta doncella humana nos ha manipulado a todos. Identificó una vulnerabilidad en su hijo y la explotó. Se hizo indispensable. Y cuando el príncipe comenzó a recuperarse, cuando empezó a mostrar signos de volverse apto para gobernar, entró en pánico, porque un príncipe sano no necesita una compañera. Uno enfermo y dependiente sí. La lógica era lo suficientemente sólida como para que varios cortesanos asintieran. Elena sintió que la desesperación le subía por la garganta como bilis. No tiene pruebas, dijo Elena desesperadamente. La caligrafía del diario no es mía. Cualquiera que haya visto mi escritura real puede confirmarlo. El polvo de hierro pudo haber sido plantado. Y Mary está mintiendo. No sé por qué, pero está mintiendo. Lord Castellan examinó el diario, comparándolo con otros documentos que Elena había escrito. La caligrafía es similar, dijo lentamente, no idéntica, pero lo suficientemente cercana como para que pudiera ser tuya con esfuerzo para disfrazarla. Su Majestad, sin pruebas concretas de lo contrario, debo recomendar. Las puertas del salón del trono se abrieron de golpe con un estruendo que hizo saltar a todos. Los guardias gritaron, se movieron para interceptar, pero el rey Dominic levantó la mano. Esperen. Cael entró tambaleándose en el salón del trono, y el corazón de Elena se rompió al verlo. Había perdido peso en solo 3 días, su rostro pálido y demacrado, ojeras oscuras bajo sus ojos. Llevaba la misma ropa con la que había estado enfermo, arrugada y manchada, porque nadie había sabido ofrecerle la ropa suave y familiar que necesitaba. Su pelo estaba despeinado, erizado en todas direcciones. Iba descalzo, y Elena supo sin preguntar que alguien había intentado hacerle usar zapatos, y él se había negado porque la sensación era incorrecta. Pero lo peor de todo era el agobio en su rostro. El salón del trono estaba abarrotado de gente, todos hablando, todos moviéndose, el sonido rebotando en el mármol en olas que Elena podía ver que le causaban dolor físico. Sus manos subieron para cubrir sus oídos y se mecía ligeramente, ese movimiento de autoconsuelo que todos habían intentado quitarle. Sin embargo, en su mano izquierda, apretada con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, estaba su tarjeta verde, y en su mano derecha había un trozo de pergamino. Cael. Dominic se levantó de su trono, la angustia escrita en su rostro. Hijo, deberías estar en la cama. Todavía te estás recuperando. No deberías estar aquí. Cael no respondió. Simplemente siguió avanzando, cada paso claramente requiriendo un esfuerzo enorme. La corte observaba en un silencio conmocionado. Algunos rostros mostraban piedad, otros disgusto, otros simple curiosidad al ver al príncipe dañado de cerca. Llegó al centro de la sala, donde Elena estaba de pie encadenada, y la miró. La miró de verdad, sus ojos gris pálido encontrándose con los de ella, con perfecta claridad. Luego levantó el pergamino. Era un dibujo, hecho con la misma atención precisa al detalle que Cael ponía en sus cartas estelares. El rostro de Elena,
sonriendo, cuidadosamente sombreado. El rostro de Cael junto al suyo, también sonriendo. Estrellas alrededor de ambos. Y en la esquina, una figura de morado con pelo oscuro, una X roja tachada sobre su rostro. Junto a la figura morada, Cael había dibujado fresas, cada una detallada y reconocible. La corte se inclinó, tratando de ver. Es solo el dibujo de un niño, murmuró alguien. Las confusas imaginaciones de un niño enfermo. La voz de Morgana fue cuidadosamente suave. Pobre Cael, la fiebre lo ha desorientado. No entiende lo que está pasando. Guardias, por favor, acompañen al príncipe de vuelta a sus aposentos. No, dijo Dominic en voz baja, y algo en su voz hizo que todos se congelaran. Bajó de su trono, dejando atrás los símbolos de poder y autoridad, y caminó hacia su hijo. Luego, frente a toda la corte, el rey Dominic se arrodilló. Se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Cael, para que su hijo no tuviera que esforzarse para mirar hacia arriba, no tuviera que navegar la dinámica de poder de rey y súbdito, además de todo lo demás que lo abrumaba. Cael, dijo Dominic suavemente, necesito hacerte algunas preguntas, preguntas importantes. ¿Puedes responder con tus tarjetas? La respiración de Cael era rápida, estresada, pero asintió. Su mano todavía estaba apretada alrededor de la tarjeta verde. ¿Elena te dio las fresas que te enfermaron?, preguntó Dominic. ¿Sí o no? Cael levantó su tarjeta roja. No. La corte se agitó. La expresión de Morgana se tensó casi imperceptiblemente. ¿Alguien más te dio las fresas? Tarjeta verde. Sí. ¿Sabes quién? Tarjeta verde. Sí. Dominic respiró hondo. ¿Fue alguien del personal de la cocina? Tarjeta roja. No. ¿Fue un guardia? Tarjeta roja. No. Fue... La voz de Dominic era firme, pero sus manos temblaban. ¿Fue Morgana? Cael se quedó muy quieto. El salón del trono se había quedado absolutamente en silencio, cientos de personas conteniendo la respiración. Lentamente, su pequeña mano se levantó. Tarjeta verde. Sí. La erupción fue inmediata. Voces gritando, nobles de pie, el nivel de ruido aumentando tanto que Cael gritó y dejó caer sus tarjetas para taparse los oídos con ambas manos. Elena, todavía encadenada, no podía alcanzarlo, pero Dominic sí. El rey tomó a su hijo en brazos, una mano ahuecando la nuca de Cael, y se giró para protegerlo del caos. Guardias, desalojen la sala de todo el personal no esencial. La voz de Dominic cortó el ruido con autoridad real. Ahora. Mientras los guardias comenzaban a escoltar a los nobles menores y a los curiosos, Morgana dio un paso adelante. Esto es absurdo, dijo, con voz aguda. Estás tomando la palabra de un niño que apenas puede hablar, que tiene episodios de violencia y confusión, por encima de pruebas físicas y testimonios de testigos. Dibujó una imagen. Dominic, el dibujo de un niño. Los niños imaginan cosas, especialmente los niños enfermos y dañados. No, la voz de Dominic bajó a una temperatura que hacía que la escarcha pareciera cálida. No vuelvas a llamar dañado a mi hijo nunca más. Pero hermano, claramente está... Morgana hizo un gesto hacia Cael, que todavía se mecía en los brazos de su padre, con las manos sobre las orejas. No está en condiciones de testificar. No entiende lo que está pasando. Entiende perfectamente, dijo Elena, su voz resonando en la sala. Está abrumado porque hay demasiada gente y demasiado ruido, y ha estado enfermo y asustado durante 3 días. Pero su mente es aguda, más aguda que la de la mayoría de la gente en esta sala. Sabe exactamente lo que pasó y ha estado tratando de decírselo. Simplemente no han estado escuchando. Lord Castellan,
dijo Dominic, todavía sosteniendo a su hijo. Interrogue de nuevo a la sirvienta de la cocina, a fondo, e investigue la compra del polvo de hierro. Si Elena estaba en el ala este esa noche como afirma, habrá testigos. Quiero que esto se investigue adecuadamente. Castellan asintió lentamente. ¿Y el diario, Su Majestad? Haga que un experto en caligrafía examine la escritura. Compárela con muestras tanto de la escritura de Elena como... Dominic hizo una pausa, de la de mi hermana. La máscara de preocupación de Morgana se estaba resquebrajando. No puedes hablar en serio. ¿Tomarías la palabra de un niño defectuoso y una humana manipuladora por encima de tu propia sangre? Él es mi sangre. Dominic se puso de pie, todavía acunando a Kael contra su pecho. Y nunca me ha mentido. Tú, sin embargo, estás empezando a hacerme dudar. El interrogatorio de la sirvienta de cocina duró menos de una hora. Bajo la amenaza de cargos por perjurio y conspiración, Mary se quebró rápidamente, lágrimas corriendo por su rostro, mientras confesaba que Lady Morgana le había pagado el salario de un año para mentir, había amenazado a su familia si no cooperaba. El experto en caligrafía confirmó que el diario, aunque superficialmente se parecía a la escritura de Elena, tenía sutiles diferencias en la formación de las letras que coincidían con muestras conocidas de la mano de Morgana. Alguien había intentado falsificar el estilo de Elena, pero los patrones subyacentes estaban equivocados. Y el boticario, cuando fue interrogado por los guardias reales, describió a una mujer noble, alta y de pelo oscuro, que había comprado polvo de hierro afirmando que era para el control de plagas en sus jardines, una mujer que coincidía exactamente con la descripción de Morgana. Cuando Castellan presentó estos hallazgos a los miembros restantes de la corte, el rostro de Morgana se transformó. La cuidadosa preocupación desapareció, reemplazada por una ira y un miedo desnudos. «Esto es ridículo», escupió. «Sois todos unos tontos». «Ese niño», señaló a Kael, que se encogió ante la repentina voz alta. «Ese niño está roto. Nunca será apto para gobernar. Ni siquiera puede hablar correctamente. No puede asistir a funciones de la corte. No puede cumplir con los deberes básicos de un príncipe. Hice esto por el reino, por la casa Nighthaven. No podemos tener un heredero defectuoso». El silencio que siguió fue absoluto. Dominic le entregó Kael a Elena, que había sido liberada de sus cadenas en el momento en que la sirvienta confesó. Caminó hacia su hermana con pasos lentos y deliberados. «Mi hijo», dijo Dominic, cada palabra precisa y fría como una cuchilla, «no está roto, es autista. Procesa el mundo de manera diferente a nosotros, y eso significa que necesita apoyo y adaptaciones, no ser arreglado». En las últimas 6 semanas, con la ayuda de Elena, Kael ha progresado más que en los 3 años anteriores combinados. Se comunica, aprende, tiene intereses y talentos que asombran a los eruditos. Hoy demostró un coraje que a ti claramente te falta. Morgana, envenenaste a un niño, tu propio sobrino, porque tenías miedo. Miedo de que se recuperara, miedo de perder tu posición como heredera, miedo al cambio. Intentaste incriminar a una mujer inocente. Manipulaste a sirvientes y falsificaste pruebas, y lo hiciste todo mientras afirmabas actuar por el bien del reino. Actué por el bien del reino. La voz de Morgana era estridente ahora. Un reino necesita un heredero fuerte, un heredero completo, no un niño dañado que se mece en los rincones y ni siquiera puede... Basta. La voz de Dominic restalló como un trueno. Nunca volverás a hablar de mi hijo de esa manera. Se te despoja de tu título de heredera presunta. Se te despoja de tus tierras y posesiones. Se te destierra del castillo Nighthaven y de todos los territorios de la casa Nighthaven. Tienes 1 hora para recoger tus efectos personales, y luego te irás.
Si alguna vez regresas, si alguna vez amenazas a mi hijo o a su compañera de nuevo, haré que te ejecuten. ¿Entendido? Morgana lo miró fijamente. Al hermano que siempre había sido diplomático, siempre político, siempre dispuesto a comprometerse. Pareció entender finalmente que algo fundamental había cambiado. Cuando habló, su voz era pequeña. Dominic, por favor, soy tu hermana. Eras mi hermana, dijo Dominic en voz baja. Antes de que lastimaras a mi hijo. Guardias, escolten a Lady Morgana a sus aposentos y luego fuera de los terrenos. Mientras los guardias rodeaban a Morgana y se la llevaban, Dominic se volvió hacia donde Elena estaba sentada en el suelo con Kael. El príncipe estaba más tranquilo ahora. El salón del trono casi vacío, el ruido abrumador reducido a niveles manejables. Elena le estaba haciendo señas, suaves y tranquilizadoras. Fuiste tan valiente, le hizo la seña. Tan increíblemente valiente. Me salvaste. Las manos de Kael se movieron lentamente, agotadas. Tú dijiste. Hizo la seña, luego cambió a un habla laboriosa. Tú dijiste que podía ser valiente. Fui valiente. Frases completas, dichas en voz alta, por primera vez en 3 años. El esfuerzo que le costó estaba escrito en su rostro. La forma en que le temblaban las manos, la forma en que inmediatamente volvió a las señas, porque el habla era mucho más difícil. Pero lo había hecho. Por ella. Había superado sus límites y lo había hecho. Elena estaba llorando. No podía dejar de llorar. Fuiste tan valiente, repitió. Estoy tan orgullosa de ti. Tan increíblemente orgullosa. Dominic se arrodilló junto a ambos, y cuando Kael se apoyó en el abrazo de su padre, el rostro del rey se descompuso de alivio, pena y un amor abrumador. Lo siento, susurró Dominic en el pelo de su hijo. Siento tanto no haber escuchado antes. Siento haber dejado que te lastimara. Siento cada momento en que intenté arreglarte en lugar de arreglar el mundo a tu alrededor. Kael se apartó, hizo una seña rápida. No es tu culpa. Ella fue mala. Estás aprendiendo. Elena te enseña. Nos enseña a ambos. Esa noche, después de que Kael se instalara en su habitación con las rutinas familiares restauradas y Elena fuera oficialmente absuelta de todos los cargos y reinstaurada en su puesto, Dominic convocó una sesión de consejo de emergencia. Lord Castellan y los nobles de alto rango restantes se reunieron en una cámara más pequeña y tranquila. Mi hijo, comenzó Dominic sin preámbulos, es autista. Esto no es una maldición, ni una enfermedad, ni algo que se curará o arreglará. Así es como funciona su mente, y siempre será así. De ahora en adelante, el castillo Nighthaven se adaptará a sus necesidades. Implementaremos zonas de silencio. Entrenaremos al personal en métodos de comunicación apropiados. Ajustaremos los protocolos de la corte para permitir adaptaciones sensoriales. El príncipe Kael es mi heredero y será criado para gobernar un reino que entiende que diferente no significa inferior. Castellan se movió incómodo. Su Majestad, con el debido respeto, si adaptamos la condición del príncipe tan públicamente, ¿qué mensaje enviamos a otros territorios? ¿Que somos débiles? ¿Que nuestro heredero está...? Hizo una pausa. ¿Comprometido? Envía el mensaje, interrumpió Dominic, de que la corona sirve a todo su pueblo, incluso al heredero, especialmente al heredero. Envía el mensaje de que la casa Nighthaven valora la sabiduría sobre la conformidad, la verdad sobre las apariencias. Mi hijo se paró frente a toda esta corte hoy, aterrorizado, enfermo y abrumado, y dijo la verdad cuando habría sido más fácil permanecer en silencio. Tiene más honor en su silencio
que la mayoría de los nobles en todas sus palabras. Cualquier territorio que vea eso como una debilidad es demasiado tonto para merecer mi preocupación. Los miembros del consejo se miraron unos a otros. Lentamente, uno por uno, asintieron. Lord Castellan fue el último, pero cuando finalmente habló, su voz era reflexiva. Las adaptaciones que hacemos para el príncipe Cael, dijo lentamente, pueden ayudar a otros también. He notado que las zonas de silencio, los horarios visuales, incluso los protocolos de comunicación más claros que Elena ha introducido, hacen el castillo más navegable para todos. Quizás la adaptación no es debilidad, sino sabiduría. Dominic sonrió, cansado, pero genuino. Quizás, en efecto. Esa noche, Elena se sentó con Kael en el observatorio, observando las estrellas girar sobre sus cabezas en sus patrones predecibles y reconfortantes. El príncipe estaba presionado contra su costado, agotado por la terrible experiencia del día, pero a salvo. «Sabes», hizo la seña Elena, «me salvaste hoy. Abogaste por ti mismo y por mí. Para eso eran las tarjetas y las rutinas y toda la práctica, para que pudieras decir a la gente lo que necesitas y que te escuchen». Kael guardó silencio durante un largo momento. Luego respondió con señas. «¿Siempre escucharán ahora?» Elena fue honesta. «No siempre. Algunas personas no entenderán o no querrán hacerlo. Pero tu padre escucha ahora. La gente que importa escucha. Y tienes herramientas para hacerte oír, incluso cuando las palabras son difíciles. ¿Eso es suficiente?» La seña de Kael era incierta. «Eso es todo», respondió Elena con señas. «Así es como cambias el mundo, un oyente a la vez». 3 meses después del juicio, el castillo Nighthaven se había transformado de maneras tanto visibles como sutiles, y Elena caminaba por pasillos que se sentían completamente diferentes a pesar de estar construidos con la misma piedra antigua. Los cambios comenzaron con cosas pequeñas, ajustes prácticos que se extendieron hacia cambios culturales que nadie había anticipado. Ahora colgaban tiras de tela verde a intervalos a lo largo de los pasillos principales, marcando zonas de silencio donde los sirvientes estaban entrenados para hablar en susurros y moverse con cuidado deliberado. Se publicaron horarios visuales en cada sala principal, imágenes simples que mostraban qué actividades ocurrirían y cuándo, dando a Kael y a cualquier otra persona que lo necesitara el regalo de la previsibilidad. El personal de servicio había recibido formación en lenguaje de señas básico, y Elena a menudo sorprendía a doncellas y lacayos practicando entre ellos durante los descansos, sus manos formando las señas de «gracias», «por favor» y «entiendo». El comedor formal, esa pesadilla resonante de sonido y expectativa, ahora tenía una pequeña cámara lateral adjunta, equipada con muebles blandos y gruesos tapices que absorbían el ruido. Cuando Kael asistía a cenas de estado, lo que ahora hacía con creciente frecuencia, podía retirarse allí cuando la estimulación se volvía excesiva, y nadie lo trataba como un fracaso o una debilidad. Era simplemente una adaptación. De la misma manera que alguien podría pedir un cojín para una espalda dolorida o gafas para una vista deficiente. Lord Castellan se había mostrado escéptico al principio, Elena lo sabía, pero lo había oído hablar con el rey Dominic la semana pasada, en tonos de genuina sorpresa. «El reino es más fuerte, señor», había dicho, estudiando un informe sobre la mejora de la eficiencia y la moral del personal. «Adaptarnos al príncipe nos ha hecho más...» Había hecho una pausa, buscando las palabras, más humanos, en el mejor de los sentidos. Los protocolos de comunicación claros, los espacios tranquilos,
Incluso los horarios visuales han reducido la confusión y el estrés en todo el castillo. La productividad ha aumentado. La retención de personal ha aumentado. Y los nobles visitantes han comenzado a preguntar sobre nuestros métodos. Cael mismo estaba floreciendo de maneras que hacían que el corazón de Helena se doliera de alegría cada vez que lo veía. Todavía tenía días difíciles, todavía luchaba con cambios inesperados o una sobrecarga sensorial. Todavía prefería hacer señas a hablar la mayor parte del tiempo. Pero ahora tenía una confianza que nunca antes había tenido. Asistía a funciones de la corte vistiendo ropa que había ayudado a seleccionar, telas suaves sin bordados que rasparan, y llevaba sus tarjetas de colores abiertamente. Cuando mostraba el amarillo, la gente le daba espacio. Cuando mostraba el rojo, se iba sin ser juzgado. Y cuando mostraba el verde, su sonrisa era genuina y natural. Su interés especial por la astronomía se había convertido en un conocimiento valioso en lugar de una fijación obsesiva. 3 tardes a la semana. Cael impartía conferencias informales en la biblioteca para los cortesanos interesados, enseñando navegación celestial y predicción astronómica con un entusiasmo contagioso. Helena había visto a nobles antiguos, con el doble de la edad de Dominic, sentarse embelesados, mientras Cael, de 9 años, explicaba las matemáticas de las órbitas planetarias, sus señas fluidas y emocionadas, ocasionalmente complementadas con un habla cuidadosa cuando tenía la energía. Un señor visitante de los territorios del este, Lord Blackwood, se había acercado a Helena después de una de esas conferencias con lágrimas en los ojos. Mi nieto, había dicho en voz baja, tiene dificultades similares. No habla, se mece constantemente, tiene lo que sus padres llaman episodios. Les han dicho que está maldito, que nunca llegará a nada, pero al ver al príncipe Cael, al oírlo enseñar con tal brillantez, había agarrado la mano de Helena. ¿Podría aprender estas técnicas? ¿Podría haber esperanza también para mi nieto? Helena había pasado 1 hora con Lord Blackwood, explicando todo lo que había aprendido de Thomas e implementado con Cael, y había visto el entendimiento amanecer en su rostro como el sol. Esa conversación había llevado a otras. Ahora Helena pasaba 2 mañanas a la semana consultando con nobles cuyos hijos o familiares mostraban patrones similares, enseñándoles sobre el autismo, sobre la adaptación, sobre cómo diferente no significaba roto. Se estaba extendiendo, esta comprensión, ondulando desde el castillo Nighthaven como piedras arrojadas en agua tranquila. En cuanto a la propia Helena, su posición se había formalizado de maneras que a veces todavía se sentían surrealistas. Ya no era una doncella, aunque tampoco sería nunca nobleza. El título de compañera real no tenía precedentes, existiendo en un extraño espacio entre sirviente y aristócrata que incomodaba a los cortesanos tradicionales e intrigaba a los progresistas. Tenía habitaciones en el ala este, hermosos aposentos que todavía le quitaban el aliento cuando se despertaba cada mañana. Cenaba en la mesa real cuando Cael la necesitaba presente. Asistía a las reuniones del consejo cuando las discusiones involucraban el bienestar del príncipe y tenía un salario que le permitía enviar dinero a casa a sus padres, quienes todavía no podían creer del todo que su hija viviera en un castillo y aconsejara a un rey. Pero más que cualquier título o comodidad, más que el confort material o la elevación social, Helena había encontrado algo que había perdido cuando Thomas murió. Había encontrado una familia. Había sucedido lentamente, construido en noches tardías en el observatorio cuando Kyle dormía, y Dominic se unía a ella para observar las estrellas. Hablaban del progreso de Kyle, de desafíos y victorias, pero gradualmente las conversaciones se habían ampliado.
Dominic le contó sobre su infancia, sobre el peso de la inmortalidad y la corona. Elena compartió recuerdos de Thomas, de crecer en un pequeño pueblo donde todos conocían los asuntos de todos. Descubrieron intereses compartidos más allá de Kael, un amor por la historia, una tendencia al humor seco, una soledad profunda que ambos habían llevado durante años. La primera vez que Dominic la había besado, habían estado en la biblioteca discutiendo amistosamente sobre si adaptar las necesidades de Kael durante las negociaciones de un tratado era políticamente sabio. Elena había estado gesticulando enfáticamente, exponiendo su punto sobre la dignidad frente a la apariencia, y Dominic le había cogido la mano a mitad de gesto. Te amo, había dicho simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Te he amado desde que te vi sentarte en el suelo de la habitación de mi hijo y tararear una canción con un patrón. Amo tu certeza, tu compasión, tu absoluta negativa a ver a mi hijo como algo menos que brillante. Amo que me hayas enseñado a ser el padre que Kael necesitaba. Amo, había hecho una pausa, buscando en su rostro. Te amo a ti, Elena. No a la compañera real, no a la mujer que salvó a mi hijo, solo a ti. Elena lo había besado entonces, cortando cualquier otra cosa que pudiera haber dicho, y se había sentido como volver a casa. Habían sido cuidadosos con su relación, dejándola crecer en privado antes de hacerla pública. Kael lo había sabido primero, por supuesto, porque Kael se daba cuenta de todo. ¿Amas a padre? Le había hecho la seña una mañana durante su sesión de observación de estrellas, su expresión curiosa pero no molesta. Sí, Elena había respondido con señas honestamente. ¿Está bien? Kael había considerado esto seriamente. ¿Él te ama? Sí. ¿Todavía me amas a mí? Siempre. Elena había hecho la seña enfáticamente. Eres mi persona favorita, ¿recuerdas? Nada cambia eso. Entonces está bien. Había hecho la seña Kael y había vuelto a su telescopio. Ambos estáis más felices ahora. Es bueno cuando la gente está feliz. Hace 2 semanas, Dominic le había propuesto matrimonio formalmente, en el observatorio bajo las estrellas que Kael les había enseñado a nombrar a ambos. Había estado nervioso. Este antiguo rey vampiro que había comandado ejércitos, sus manos temblando mientras se arrodillaba. No pregunto como un rey, había dicho, sino como un hombre que te ha visto enseñarme a ser padre. Kael te ama. Yo te amo. ¿Quieres? Había hecho una pausa, vulnerable de maneras que Elena sospechaba que rara vez se permitía ser. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, había dicho Elena, la palabra simple y segura. Pero necesito que entiendas que no hago esto para ser una reina. Hago esto porque ambos sois mi familia ahora. Habéis sido mi familia durante meses. Esto solo lo hace oficial. Dominic la había acercado, presionando su frente contra la de ella. Lo sé, había susurrado. Sé exactamente por qué estás diciendo que sí, y es por eso que te amo. Ahora, de pie en el observatorio mientras los sirvientes hacían los preparativos finales para la celebración del 10º cumpleaños de Kael, Elena observaba la lista de invitados de la noche con satisfacción. Era pequeña, solo 15 personas, todas las cuales Kael había aprobado personalmente. Lord Castellan y su esposa, que se habían convertido en verdaderos aliados. El joven erudito que asistía a las conferencias de astronomía de Kael y hacía preguntas que hacían que los ojos del príncipe se iluminaran de entusiasmo. La señora Carver, que se había disculpado profusamente por sus advertencias iniciales sobre Kael y ahora era una de sus más feroces defensoras. Algunos otros nobles, cuyos hijos Kael había hecho amigos,
Niños a los que no les importaba que a veces necesitara abandonar situaciones sociales o prefiriera hacer señas a hablar. Ningún baile abrumador, ningún centenar de extraños, ninguna expectativa de que Kael se comportara de manera neurotípica para beneficio político. Solo una fiesta tranquila en el espacio que Kael más amaba, con personas que lo entendían y aceptaban. El observatorio había sido decorado con sencillez. Lámparas de aceite constantes proporcionaban una luz cálida sin parpadeos. Cojines blandos estaban esparcidos para sentarse cómodamente. Una mesa contenía las comidas favoritas de Kael, preparadas exactamente como a él le gustaban. Y el telescopio, el principal regalo de cumpleaños de Kael de su padre, brillaba cerca de la ventana más grande. Era magnífico, fabricado por los mejores fabricantes de instrumentos del reino. Lo suficientemente potente como para ver detalles en la superficie de la luna. Cuando Kael lo había visto esa mañana, había emitido un sonido de pura alegría y había pasado 20 minutos simplemente examinando su construcción, sus manos reverentes sobre los accesorios de latón. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer, cada uno saludando con señas a Kael, que estaba cerca de la puerta con su tarjeta verde visible. Llevaba su atuendo favorito, una tela negra suave que no raspaba, y su pelo había sido peinado como a él le gustaba, no el estilo formal que la corte solía exigir. Se veía feliz, genuinamente feliz, y Elena tuvo que parpadear para contener las lágrimas. Dominic la encontró cuando llegaron los últimos invitados, deslizando su mano en la de ella. Ha avanzado tanto, dijo en voz baja. Hace 3 meses. No podría haber imaginado esto. Él, cómodo en su propia fiesta, emocionado de compartir sus intereses, seguro de quién es. Hace un año, estaba considerando el ritual de transformación de un mago de sangre, cualquier cosa para arreglarlo. Lo sé, Elena apretó su mano. No lo sabías mejor. Pero aprendiste. Eso es lo que importa. Después de que todos hubieron comido y hablado, después de que Kael hubiera mostrado a varios invitados sus constelaciones favoritas a través del nuevo telescopio, Dominic pidió atención. El príncipe tiene algo que le gustaría decir, anunció el rey, su voz cálida de orgullo. Kael dio un paso adelante, sacando un trozo de pergamino de su bolsillo. Elena lo reconoció inmediatamente como el discurso que habían practicado juntos durante la última semana. Kael lo había escrito él mismo, eligiendo cada palabra con cuidado, y habían ensayado hasta que se sintió seguro de que podría pronunciarlo. Sus manos temblaban ligeramente mientras desdoblaba el papel, pero su expresión era decidida. Gracias, comenzó Kael, su voz tranquila pero clara, cada palabra cuidadosamente formada, por venir, por verme. Hizo una pausa, respirando como Elena le había enseñado. No al príncipe roto, no al heredero dañado, solo a mí. Levantó la vista del papel, haciendo un breve contacto visual con varios invitados. Mi madre amaba las estrellas, continuó, su voz fortaleciéndose ligeramente. Elena me mostró que todavía están allí, incluso cuando no podemos verlas, como el amor, como... Hizo otra pausa, haciendo la seña de la siguiente palabra, porque era demasiado grande para el habla sola, la pertenencia. El observatorio estaba en silencio, excepto por sollozos silenciosos. Elena no era la única que lloraba. Dominic tenía lágrimas corriendo por su rostro. La señora Carver se secaba los ojos con su delantal. Incluso Lord Castellan parecía sospechosamente lloroso. Soy autista, dijo Kael, volviendo a sus palabras preparadas. Siempre seré autista. Algunos días son difíciles. Algunas cosas son demasiado ruidosas, demasiado brillantes, demasiado abrumadoras. Pero no soy menos, soy diferente. Y ser diferente es...
sonrió ligeramente. En realidad está bien. Gracias por aprender mi idioma, por escuchar cuando uso tarjetas en lugar de palabras, por hacer el mundo más silencioso para que yo pueda ser más ruidoso. El aplauso comenzó pequeño, solo unas pocas personas aplaudiendo suavemente para no abrumar, luego creciendo a medida que otros se unían. La sonrisa de Kael se ensanchó, genuina y natural, e hizo una pequeña reverencia como Elena le había enseñado. Entonces Elena se adelantó con su regalo, una caja de madera que Kael abrió con dedos cuidadosos. Dentro había un diario encuadernado en cuero, páginas vacías esperando ser llenadas. Para registrar tus observaciones, hizo la seña Elena, ya que hacer señas no la cansaba como hablar lo cansaba a él. Todo astrónomo necesita un registro de observaciones adecuado. Y debajo del diario había algo más pequeño, una tarjeta, pintada a mano, que mostraba dos figuras de pie bajo las estrellas, una más alta, una más pequeña, con las manos unidas. En el reverso, Elena había escrito con letra cuidada: a mi persona favorita. Me enseñaste que las cosas hermosas siempre están ahí, solo necesitamos aprender a verlas. Gracias por enseñarme a ver. Kael miró la tarjeta durante un largo momento, luego a Elena, luego se rió. Esa misma risa de hacía 3 meses, del momento en que todo cambió, corta y genuina, y llena de la alegría de que algo demasiado grande se había vuelto más pequeño, que algo abrumador se había vuelto manejable. Se rió, y el sonido llenó el observatorio como música. Elena se arrodilló y lo abrazó, y Kael lo permitió, incluso se apoyó en él, sus pequeños brazos rodeando su cuello. El mejor cumpleaños, hizo la seña contra su hombro. La mejor familia. Más tarde, después de que la mayoría de los invitados se habían ido, y Kael le estaba mostrando su nuevo telescopio al joven erudito, con señas animadas y ocasionales palabras cuidadosas, Dominic llevó a Elena a un lado. ¿Ves lo que has hecho?, preguntó en voz baja. En menos de 4 meses, has transformado no solo a mi hijo, sino a todo este castillo. Has cambiado cómo pensamos sobre la diferencia, sobre la adaptación, sobre lo que realmente significa la fuerza. Solo escuché, dijo Elena, y enseñé a otros a escuchar también. Eso es todo, dijo Dominic. Eso es exactamente todo. Le besó la frente suavemente. No puedo esperar a casarme contigo, a hacerlo oficial, a pasar el tiempo que tengamos enseñando al reino lo que nos has enseñado. Sabes que soy mortal, dijo Elena, expresando la preocupación que a veces la despertaba por la noche. Envejeceré. Moriré. Tú y Kael continuaréis durante siglos. Tendremos el tiempo que tengamos, dijo Dominic firmemente. Y será suficiente, porque será real. Además, sonrió ligeramente. Kael ya me ha informado que cuando seas muy vieja, inventará una forma de preservar tu mente en las estrellas para que aún puedas enseñarle cosas. Lo dice muy en serio. Elena rió entre lágrimas. Eso suena exactamente como algo que él diría. Se quedaron juntos, observando a Kael señalar características celestes a su amigo, el rostro del príncipe iluminado de entusiasmo y certeza. El mismo niño que hacía 3 meses era considerado inalcanzable, violento, dañado sin remedio. El mismo niño que siempre había sido brillante y capaz, solo esperando que alguien hablara su idioma. Sigo pensando en ese primer día, dijo Elena suavemente. Cuando lo encontré en plena crisis, rodeado de espejos rotos y luces parpadeantes. Todos me dijeron que era inalcanzable, que nada funcionaba. Pero no era inalcanzable. El mundo era simplemente demasiado ruidoso. Tú lo hiciste más silencioso, dijo Dominic.
Le diste herramientas, comprensión y aceptación. Viste a un niño ahogándose y en lugar de intentar enseñarle a nadar en un océano, ajustaste el nivel del agua. Eso no es magia ni poderes especiales. Es sabiduría. Es amor, corrigió Elena suavemente. Es lo que cualquiera haría por alguien a quien ama. No cualquiera, discrepó Dominic. La mayoría de la gente intenta forzar a la persona amada a cambiar. Tú cambiaste el mundo en su lugar. Eso es raro. Eso es precioso. Por eso te amo. Una estrella fugaz cruzó el cielo visible a través de las ventanas del observatorio, y Kael jadeó de placer. ¿Viste? Le hizo la seña urgentemente a su amigo. Un meteoro, probablemente restos de la corriente de las Perseidas, aunque no es la temporada, lo que significa que podría ser una fuente no cartografiada previamente. Deberíamos registrar la hora y la trayectoria. Su amigo respondió con señas con entusiasmo, y los dos niños se inclinaron sobre el diario de observación que Elena le había dado a Kael, registrando los detalles con precisión científica. Así es el futuro, dijo Dominic en voz baja. No un reino avergonzado de su heredero diferente, sino uno que celebra su brillantez única. No un príncipe obligado a enmascarar su verdadera naturaleza, sino uno que enseña a otros a través de su yo auténtico. No una corte que susurra sobre daños y maldiciones, sino una que aprende lenguaje de señas, crea zonas de silencio y entiende que la adaptación es fuerza. Elena se apoyó en el hombro de Dominic, observando a Kael reír de nuevo mientras su amigo hacía una broma en lenguaje de señas. Sabes que todavía tendrá días difíciles, dijo ella. Habrá crisis, habrá momentos en que el mundo será demasiado y necesitará retirarse. Las adaptaciones no curan el autismo, solo lo hacen manejable. No se supone que sea curado, dijo Dominic. Se supone que sea apoyado. Hay una diferencia, y tú me enseñaste esa diferencia. Ojalá la hubiera aprendido antes de que perdiera 3 años con gente intentando curarlo. Pero no podemos cambiar el pasado. Puedes honrarlo, dijo Elena. Cada niño como Kael que venga después de él tendrá un camino más fácil gracias a lo que estás haciendo ahora. Porque estás demostrando que diferente no significa menos, que un reino puede adaptarse a su heredero y ser más fuerte por ello. Así es como honras los años difíciles. Lord Castellan se acercó a ellos con expresión pensativa. Su Majestad, señorita Elena, he estado pensando en las adaptaciones que hemos implementado, las zonas de silencio, los horarios visuales, la formación en comunicación. ¿Y si las expandiéramos más allá del castillo? ¿Y si creáramos directrices para todos los territorios bajo el gobierno de la Casa Nighthaven? Estándares para adaptar a los ciudadanos que los necesiten, no solo al príncipe. Formación para magistrados locales en diferentes estilos de comunicación. Podría, hizo una pausa, podría cambiar cómo funciona todo el reino. Dominic miró a Elena, quien asintió alentadoramente. Creo que es una excelente idea, Lord Castellan, dijo el rey. Redacte una propuesta. Hágala completa. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Hagamos de la casa Nighthaven un lugar donde se entienda la diferencia, donde la adaptación sea la norma, donde todos tengan las herramientas para comunicarse de la manera que les funcione. Castellan hizo una reverencia y se fue, ya murmurando para sí mismo sobre estructuras de políticas y plazos de implementación. Elena sonrió. Hace un año pensaba que adaptar a Kael haría que el reino pareciera débil. Ahora propone estándares para todo el reino. La gente puede aprender si les das una razón. Hablando de aprender, dijo Dominic, su tono cambiando a algo más personal. Kael quiere que tú lo lleves al altar en nuestra boda.
No yo, tú. Fue bastante insistente. Dice que tú eres la que nos unió, así que deberías ser la que una oficialmente a la familia. A Elena se le cortó la respiración. Sería un honor. Aunque sabes que eso va a hacer que algunos cortesanos tradicionales tengan un ataque. Que tengan ataques, dijo Dominic alegremente. Ya estamos rompiendo la tradición con el rey casándose con una ex doncella, teniendo un príncipe heredero autista que hace más señas de las que habla, y creando zonas de silencio en un castillo construido para intimidar. ¿Qué es una elección poco convencional más? La noche se hizo más profunda, las estrellas girando sobre sus cabezas en sus patrones eternos. Uno por uno, los invitados restantes se marcharon, cada uno despidiéndose con señas de Cael, quien saludaba con cansancio desde su posición en el telescopio. Finalmente, solo quedaban los tres, Elena, Dominic y Cael, en el observatorio, bajo las estrellas, que lo habían presenciado todo. El mejor cumpleaños de mi vida, le hizo la seña Cael a Elena, sus movimientos lentos por el agotamiento, pero contentos. Gracias por el diario y la tarjeta, y hizo una pausa, por todo, por enseñarle a padre a escuchar, por enseñarme que no estoy roto, por quedarte incluso cuando fue difícil. Elena se arrodilló para estar a la altura de sus ojos. Gracias por enseñarme que las cosas hermosas siempre están ahí, incluso cuando no podemos verlas. Por recordarme por qué aprendí a escuchar en primer lugar. Por ser exactamente quien eres. Kael la abrazó, un raro abrazo voluntario que permitía solo por unos segundos antes de apartarse. ¿Hora de dormir? Hizo la seña con esperanza. Definitivamente hora de dormir, asintió Elena. Mañana es un gran día. Más observaciones con el nuevo telescopio. El rostro de Kael se iluminó. Sí, y enseñarle a padre los nombres correctos de los mares lunares. Sigue llamándolos manchas de la luna. Es vergonzoso. Oí eso, dijo Dominic amablemente. Y mantengo que manchas de la luna es una terminología perfectamente aceptable. No lo es, hizo la seña Kael con exagerada afrenta. Son María, plural de mare, que significa mares, aunque no haya agua. Es importante ser preciso. Me retracto, dijo Dominic solemnemente, aunque sus ojos bailaban. Mañana puedes enseñarme los términos correctos, y me esforzaré por no avergonzarte más. Acompañaron a Kael a sus aposentos, siguiendo la rutina familiar que Elena había establecido meses atrás. Revisión del horario visual para mañana, pijama suave, un capítulo de su libro favorito actual sobre navegación celestial, cortinas corridas para bloquear la cambiante luz de la luna, una lámpara de aceite constante ardiendo a fuego bajo. Buenas noches, hizo la seña Elena desde la puerta. Dulces sueños. Sueña con estrellas, respondió Kael con señas, ya medio dormido. Siempre sueño con estrellas. En el pasillo exterior, Dominic acercó a Elena. Gracias, susurró. Por esta noche, por los últimos meses, por todo lo que has hecho y todo lo que eres. Por enseñarme que mi hijo nunca estuvo roto, que mi familia nunca estuvo rota. Solo estábamos esperando a alguien que supiera escuchar. Elena lo besó suavemente. Yo también estaba esperando, dijo. Un lugar al que pertenecer, gente que necesitara lo que yo podía ofrecer, una familia. Sonrió. Es curioso cómo nos encontramos todos. No es curioso, corrigió Dominic. Milagroso. Y tengo la intención de pasar el resto de tu vida mortal y cada día después cuando te recuerde, asegurándome de que sepas lo agradecido que estoy de que te perdieras ese día, de que ignoraras las advertencias de la señora Carver, de que entraras en la habitación de mi hijo
y vieras a un niño en lugar de un problema. Viste lo que todos los demás pasaron por alto, dijo Elena. Viste la brillantez de tu hijo bajo el agobio. Solo necesitabas que alguien te mostrara dónde mirar. Nos lo mostramos el uno al otro, dijo Dominic, y ahora nos toca mostrárselo al reino. Se quedaron juntos en el silencioso pasillo, el castillo acomodándose para la noche a su alrededor. En algún lugar arriba, las estrellas giraban en sus patrones predecibles, constantes, fiables y hermosas. En su habitación, Kael soñaba con constelaciones y nuevos telescopios y una familia que lo entendía. En los pasillos, los sirvientes se movían silenciosamente por las zonas de silencio marcadas, sus manos formando señas que habían aprendido, sus voces suaves con una nueva comprensión. Y en el observatorio, un nuevo telescopio apuntaba hacia los cielos, listo para las observaciones de mañana, para los descubrimientos aún por hacer, para un futuro donde diferente no significaba roto y la adaptación no era debilidad, sino sabiduría. La doncella había vuelto a hacer reír al príncipe, ese primer día, hacía 3 meses, pero más que eso, les había enseñado a todos a escuchar, y al aprender a escuchar, todos habían aprendido a ver. Las cosas hermosas siempre estaban ahí, pensó Elena, apoyada en el hombre que amaba, pensando en el niño que ambos adoraban. Estrellas y amor y pertenencia y esperanza, siempre ahí, constantes y verdaderas. Solo necesitabas aprender a verlas, y ahora, finalmente, podían.